Una de las civilizaciones más famosas de la historia mundial es, sin duda, la de las ciudades-estado griegas. En ese momento, el mundo experimentaba una de sus culturas más ricas y desarrolladas. Incluso hoy en día, los griegos son estudiados por su sociedad relativamente avanzada. Hoy les presentaremos el surgimiento de la antigua civilización griega. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos como el de hoy. Sin más preámbulos, comencemos. Grecia ha sido caracterizada como una sociedad que ha perdido su esplendor, pero paradójicamente, perdura en la inmortalidad gracias a su profundo impacto cultural, el cual perdura notablemente hasta nuestros días. A lo largo de la mayor parte de su historia, la Grecia clásica experimentó limitaciones económicas. A pesar de contar con una densa población y una marcada urbanización, resulta sorprendente que numerosos griegos, gozando de buena salud, residieran en residencias notablemente espaciosas y desempeñaran ocupaciones especializadas con ingresos significativos. El gasto sostenido de la clase media impulsó el desarrollo económico constante y la opulencia clásica, generando así una esencia cultural sobresaliente que perduró a lo largo de siglos. Sin embargo, el cenit de la grandeza griega se alcanzó únicamente durante el período clásico, a pesar de que en algún momento fue conocido como el milagro griego, un apogeo que, irónicamente, llevó consigo la derrota y el declive glorioso. Para terminar abruptamente, cuando hablamos de la antigua Grecia, nos referimos a dos periodos muy amplios e importantes en la historia de este país. Primero, tenemos la Edad Clásica, del 480 al 323 a.C., y luego, el período 700 al 480 a.C. Estos fueron conocidos principalmente por su arte, arquitectura y filosofía. La Grecia arcaica era avanzada en arte, poesía y tecnología, pero es más conocida por la época en la que se inventó la ciudad-estado o polis. Grecia podría describirse con mayor precisión como una constelación de culturas antiguas. Debido al sistema de ciudades-estado, Grecia no era solo un lugar. En realidad, eran varias culturas entrelazadas bajo la misma bandera, aunque todas tenían su propio sistema de gobierno y política. Conceptos como el colonialismo, la democracia y la estrategia militar pueden remontarse a los orígenes de la historia griega temprana. En esta línea de tiempo, marcamos el ascenso de Grecia desde sus comienzos prolíficos hasta su declive y eventual caída ante las fuerzas superiores de Roma hace más de 2100 años. Grecia es uno de los 4 pilares de civilizaciones importantes que han influido en Occidente. Las sociedades y sus principales rasgos también se pueden resaltar en sus sociedades contemporáneas, como los romanos, los sumerios de Mesopotamia y las dinastías egipcias. Todas estas civilizaciones establecieron leyes, veneraron a uno o varios dioses, crearon derechos de voto para los ciudadanos, avanzaron en la ciencia y pusieron las artes expresivas por encima de todo. Cuando miramos hacia atrás a estas sociedades antiguas, reconocemos las semillas y brotes que florecieron en las siguientes culturas. Los habitantes griegos fueron llamados helenos. La razón por la cual se crearon las ciudades-estado fue porque, durante lo que se llamó la Edad Oscura griega, antes del período arcaico, la gente habitaba toda Grecia en nada más que pequeñas aldeas agrícolas. Estas aldeas se hicieron más grandes y evolucionaron. Algunas de ellas construyeron muros, aunque la mayoría construyó lo que se conocía como ágora o mercado. El ágora era más que un simple lugar para comprar, vender o establecer. Era un lugar de reunión comunitaria donde la gente interactuaba, desarrollaron gobiernos y también organizaron a sus ciudadanos según algún tipo de constitución o conjunto de leyes. También formaron ejércitos y establecieron un sistema de recaudación de impuestos. Cada una de estas polis estaba protegida por un dios o diosa particular a quien los ciudadanos debían reverenciar, respetar y hacer sacrificios. Por ejemplo, la deidad de Atenas era Atenea y la de Esparta también lo era. Luego teníamos a Corinto, Tebas y Delfos. Uno de los avances más importantes en la historia de Grecia es cómo desarrollaron su propio estilo de escritura.
Una escritura aún sin descifrar, llamada Lineal A, apareció en el registro histórico alrededor del 1500 a.C. Otra forma de apariencia familiar, conocida como Lineal B, emergió como un precursor del idioma griego. También ha sido traducida y proporciona algunos conocimientos sobre la vida griega antes de que evolucionaran asentamientos más avanzados alrededor de ese año. Comerciantes prósperos comenzaron a desarrollar ágoras y establecer asentamientos complejos entre sus ciudades. Algunas islas en el mar de Agión y las ciudades portuarias se convirtieron en lugares de vivienda cómoda con muchos signos de lujo. Micenas se convirtió en una potencia comercial y militar, y en el 1300 a.C. es la potencia dominante de Agión. Su riqueza e influencia son tales que esta era, de aproximadamente 1600 a 1100 a.C., se denomina período micénico de la historia griega. A continuación, Knossos se convierte en una exitosa aldea comercial, un hecho interesante y divertido. La razón por la que hay tantos terremotos en Grecia es porque el Mar del Norte y la Grecia continental descansan sobre fallas activas que a lo largo de varios milenios han causado decenas de miles de temblores y terremotos. También hay evidencia de que los griegos podrían haber considerado las zonas marcadas por los terremotos como bendecidas por los dioses. También han reconstruido repetidamente los mismos lugares donde los terremotos destruyeron estructuras importantes. Atenas, aliada de Macenai, escapó de la destrucción en esa época, y en el 900 a.C. aumentó su influencia al alentar a los griegos no dorios a colonizar las ciudades circundantes. Incluso los ricos y poderosos micénicos fueron incapaces de soportar una combinación de tantos factores externos e internos. Finalmente, Atenas tomó el poder del escenario, con su influencia cultural aumentando enormemente en los siglos IX y XX y a.C. También patrocinó los primeros Juegos Olímpicos en el 776 a.C. Y durante la misma década se escribieron los emblemáticos poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, que son esenciales para la historia humana en general. Durante este tiempo, los funcionarios del gobierno ateniense fueron elegidos por conciudadanos en lugar de ser designados, y así se creó la primera democracia. Sus ciudadanos acumularon riqueza y formaron muchas dinastías para pasar de generación en generación, creando el concepto de herencia. Parece que los griegos tenían una habilidad especial para inventar cosas antes de que nadie más tuviera la idea de hacer lo mismo. Sin embargo, al mismo tiempo, Esparta, otra ciudad-estado doriana, se convirtió en la potencia militar de primera clase en el área a mediados del siglo VII a.C. La importancia y el poder de Atenas fueron desafiados por ellos. Mientras Atenas era conocida por su apoyo a las artes y la cultura, Esparta era un tipo de pez muy diferente y agresivo. La clase dominante espartana se veía a sí misma no como ciudadana de sus tierras, sino como merodeadores que invadieron la región doriana y la tomaron para esclavizar a los habitantes nativos, a quienes etiquetaron sin ceremonias como ilotas. Mientras que los atenienses no eran ajenos al concepto de esclavitud, nunca alcanzaron números inhumanos como lo hicieron los espartanos. Los espartanos se hicieron ricos, básicamente viviendo a costa de los ilotas, que los superaban en número 10-1. Estaban en guardia contra la posibilidad de una rebelión de esclavos en cualquier momento. La cultura espartana, aunque se ha vuelto un poco infame gracias a las películas, era definitivamente diferente de la cultura ateniense. Todos los hombres espartanos estaban radicalmente obligados a defender su ciudad-estado, y su destreza militar se volvió insuperable. La rivalidad y las culturas divergentes continuaron durante siglos hasta el punto de exagerarse en películas que llegaron un par de siglos después. Como mencionamos, el primer concepto de democracia nació en Atenas, pero sus semillas fueron plantadas durante los períodos anteriores, lo que les permitió brotar como uno de los conceptos más importantes en política y ciencias sociales. En el 594 a.C., Solón se convirtió en arconte, un magistrado en griego de Atenas.
Solón también instituyó grandes cambios en la sociedad ateniense. Primero, se cancelaron todas las deudas de los campesinos de Ática. También hizo ilegal esclavizar a los profundos, y los ciudadanos ahora tenían derecho a participar en la Eclesia, el organismo que elige arcontes. Atenas siguió siendo un centro para la educación, la literatura, el teatro, la ciencia, la filosofía y muchos otros caminos de educación y descubrimiento. Entonces, ¿cómo cayó Grecia? Es una combinación de cosas. Primero Macedonia y luego Roma. Macedonia, en la ciudad-estado, dio a luz a Alejandro el Gran, un mastodonte que se convirtió en la ciudad-estado más grande. Al destruir finalmente a Persia y el gran palacio de Jerjes alrededor del año 330 a.C., Atenas perdió gran parte de su poder con el ascenso de Macedonia. Mientras tanto, en el oeste, Roma expandió lo que ahora se conoce como la península italiana y Sicilia. Con los griegos en su punto más débil, Roma logró conquistar fácilmente Macedonia y las otras ciudades-estado griegas. Aunque decretó que Grecia era libre mientras permaneciera bajo la protección romana, el último clavo para el ataúd de Grecia fue la destrucción de Cartago, un puesto avanzado de influencia griega y el principal sucesor de los mastodontes y Atenas. Una vez que fue saqueada por los romanos, Grecia fue esencialmente asumida por ellos y, por lo tanto, recayó en ellos. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el ascenso y la caída de la antigua civilización griega? Haznoslo saber en los comentarios a continuación y asegúrate de darle me gusta, compartir este video con tus amigos y, finalmente, suscribirte al Historial Simplificado para más videos como el de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y nos vemos la próxima vez para más.